¿Cuál es la primera palabra que me viene a la mente cuando escucho Wrocław? A ver. Por supuesto, los gnomos, en polaco krasnale. Gracias a estas pequeñas figuras, toda la ciudad está conocida por todo el mundo como la ciudad de los gnomos. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienen esas figuras en Breslavia, entonces quédate conmigo porque hoy en este vídeo te responderé a esa pregunta. Además, conocerás algunas curiosidades sobre ellos y por supuesto te daré consejos sobre cómo encontrarlos. Vale. A la pregunta principal de dónde surgieron exactamente los gnomos en Wrocław, nadie ha dado una respuesta completamente segura. Periodistas, historiadores e incluso los propios habitantes de Wrocław no se ponen de acuerdo sobre una versión definitiva. Así que te contaré todas las teorías que puedes escuchar al respecto. La primera versión es la menos realista, pero como es una leyenda, merece ser contada. Se dice que un día un duende del río Oder, en polaco Chochlik Odrzański, llegó a Breslavia en una patera. Este duende era una criatura muy traviesa que adoraba hacer la vida imposible a los demás. Algo así como el Grinch. Sus travesuras eran tan insoportables por los habitantes de la ciudad que las autoridades decidieron traer gnomos para ahuyentar al intruso. Por supuesto lograron cumplir su misión, pero la ciudad les gustó tanto que decidieron quedarse para siempre. Es absurdo, ¿no? Sí, pero es que es una leyenda. La segunda versión también es poco probable, a menos que creas en la existencia real de los gnomos. Según esta teoría popular, los gnomos eran los primeros habitantes de Wrocław. Se dice que han vivido ahí desde siempre y ayudaban a las personas en las tareas cotidianas, como por ejemplo la agricultura y reparación de los objetos. Como prueba de esta antigua amistad, algunos barrios de Wrocław llevan los nombres de los antiguos gnomos, por ejemplo, Sępolno, Biskupin o Szczepin. Es que no hay nada que explicar, solo somos dos viejos amigos. La tercera versión es la más realista. Algunos creen que los gnomos en Wrocław aparecieron gracias a la alternativa naranja, en polaco pomarańczowa alternatywa. Era un movimiento que surgió en los años 80 del siglo pasado y se oponía al comunismo con sátira y humor. Por eso, uno de los símbolos de la alternativa naranja se convirtió en un gnomo, que los manifestantes comenzaron a pintar en los muros de la ciudad. Qué interesante, ¿eh? Durante varios años los gnomos cayeron en el olvido, pero en 2005 apareció en la calle Świdnicka el Papa Gnomo, justo en el lugar donde antes se realizaban las acciones de la alternativa naranja. ¿Casualidad? No creo. Y yo tampoco. Poco después el escultor Tomasz Moczek creó nuevas figuras. Gracias a su trabajo hoy es conocido como el padre de los gnomos en Wrocław. Luego los gnomos comenzaron a aparecer por toda la ciudad. ¿En serio? Y todo esto porque para colocar tu propio gnomo no necesitas el permiso del ayuntamiento. Basta con encargar una escultura y registrarla en la base de datos oficial. La mayoría de los gnomos tienen nombres y apariencias relacionadas con el lugar donde se encuentran. El número de gnomos en Wrocław sigue creciendo. Actualmente hay más que 600 figuras y constantemente aparecen nuevas. A menudo se colocan nuevas figuras con motivo de festividades o eventos especiales. En septiembre incluso se celebra el Festival Internacional de los Gnomos. ¡Let's fiesta! Y también a veces se organiza los Juegos Urbanos de los Gnomos. El mapa con los gnomos está disponible en las oficinas de información turística de Wrocław, pero también puedes descargar una app oficial. Todos los enlaces encontrarás en la descripción de este vídeo. Muy bien. Pero no solo en Wrocław se puede buscar pequeñas figuras. En Cracovia se ha creado la Ruta del Dragón, donde se pueden encontrar las pequeñas figuras del dragón wawelski. ¿Has tenido la oportunidad de ver los gnomos de Wrocław o los dragones de Cracovia? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte a mi canal para estar al día con los vídeos que publico. Nos vemos pronto.